Cumplidor de promesas es la serie en que estamos y sabemos que el Señor tiene promesas preciosas para cada uno de estos jóvenes que están aquí, que van a salir en este momento a su actividad. O sea que estudiantes, démosle un aplauso a los estudiantes. Están teniendo hoy un día muy especial y vamos a estar orando por los chicos del campamento. Vamos a estar orando por los chicos que van a salir al campamento. También van a estar con nosotros, o sea que también una cinta como esta, ahí hay nombres de niños del campamento. Tome uno y ore por él esta semana. ¿Están encantados con la serie que estamos? Para mí ha sido refrescante recordar que el Señor tiene promesas para nosotros. Es especial. Y la manera como lo estamos haciendo es que los diferentes pastores de nuestra iglesia estamos yendo por diferentes campos en los diferentes servicios y estamos compartiendo ese mensaje. El día de hoy tenemos un pastor de nuestra iglesia, es parte de nuestro ministerio en Champion, en el campus de Champion, todas las semanas es miembro de nuestra iglesia y es el pastor Emery Bastidas. Pastor Emery Bastidas, bienvenido, qué lindo tenerle con nosotros y gracias por estar aquí. Permíteme orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra va a ser hablada, enseñada, y oramos por pastor Emery en este momento para que a través de su vida nuestros corazones sean refrescados, desafiados y bendecidos. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, pastor. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes para lo que es tarde, buenas noches para lo que es noche. Y bueno, cualquier cosa para usted si no sabe el tiempo que estamos viviendo, pero sí, todos sabemos, ¿verdad? Realmente es un privilegio para mí estar aquí hablando sobre esta serie de promesas. Y cuando el pastor Ramón y yo conversábamos acerca de las promesas y mis promesas favoritas, yo enseguida mencioné el Salmo 27, versículos 13 y 14. Y yo estoy de acuerdo en que no parecen promesas, porque quizás son más que eso, son más que promesas. Y a veces el cumplimiento de las promesas se tarda un poquito, ¿no? Como que no llega en el tiempo nuestro, sino que llega en el tiempo de Dios. Y eso hace que necesitemos saber cuál es el proceso que nosotros debemos cumplir para ver el cumplimiento de esas promesas. Por eso yo he titulado esta conversación El proceso para ver cumplidas las promesas de Dios. Y déjeme decirle por vía de paréntesis que como el pastor Alex me dijo que ustedes no aplauden, yo me traje a mi propia esposa para que aplauda por si acaso las cosas no salen bien. Y claro, eso me va a costar algo, ¿no? No es gratis. Pero bueno, Salmo 27 entonces es para mí el proceso, o muestra el proceso para ver cumplidas las promesas bíblicas de Dios para nosotros. Y mis dos versículos favoritos de ese Salmo son los dos últimos versículos 13 y 14. Así que acompáñenme a leer en esta traducción libre que vamos a usar hoy. Versículos 13 y 14 dicen: ¿qué sería de mí si no hubiera creído que experimentaría el favor del Señor en la tierra de los vivientes? Espera en el Señor, sé fuerte y confiado, confía en el Señor. Un par de versículos tan de tanto ánimo. Quizás pudiéramos traducir el versículo 13 sin perder el sentido que el versículo tiene en hebreo. Podríamos traducirlo diciendo: estoy seguro que experimentaré las promesas de Dios aquí en la tierra, en los seres, donde están los seres vivientes. Estoy seguro que voy a disfrutar de esas promesas. Y estamos frente a una declaración de confianza. Estamos diciendo con esto, junto con el salmista, que creemos que Dios va a cumplir sus promesas. Y aunque a veces nos pareciera que se tarda un poco el asunto, la verdad es que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Amén o ay, ay, ay. Amén. Entonces usted y yo estamos de acuerdo en que Dios va a cumplir sus promesas, aunque pareciera en algún momento que algo distinto está pasando. La otra cosa interesante que yo veo acá es que no necesitamos irnos al cielo para ver las promesas de Dios cumplidas. Las promesas de Dios están hechas para que nosotros muchas de ellas las veamos aquí.
Sería muy frustrante, muy desolador ser parte de una familia divina, tener a un Dios como Padre que no nos ha dicho que podemos esperar nada aquí en la tierra. Sería muy triste, porque Dios nos ha dado promesas para verlas aquí en la tierra, cosas que Él va a evidenciar para que nosotros veamos que su palabra sí se cumple y que Él es un Dios que realmente cumple sus promesas. Así que con esa idea en mente vamos a revisar todo el Salmo 27. No se preocupe que me dijeron que hasta 10 y 30 solamente tenemos hoy. Así que nos vamos a ir un poco antes. Pero vamos a pensar hoy en el Salmo 27. Este es un salmo que, digamos en primer lugar, que es un salmo para la gente que no se deja amilanar por las circunstancias. Es un salmo para aquellos que no dejan que las circunstancias los apaguen. Es un salmo para aquellos que creen que Dios va a responder en algún momento. ¿Hay alguien acá que crea eso conmigo? Pues somos 3, 4, 5. Muy bien, 7. Muy bien. Somos más que 7. Estamos aquí porque creemos que las promesas de Dios se van a cumplir y que lo que el Señor nos diga en algún momento en nuestras vidas, eso va a suceder, porque Él no es un hombre para que mienta. Así que este es un salmo poderoso. Es un salmo para enfrentar a los enemigos, especialmente el enemigo de la desesperanza, el enemigo del temor, el enemigo del desánimo, el enemigo del desasosiego, el enemigo de la tristeza. Todos esos enemigos pueden ser derrotados, y cuando usamos este salmo como algo especial, vamos a encontrar que nos ayuda a vencer ese temor. Muchos salmos comienzan con una lucha. El salmista dice algo por lo que está pasando duramente, y después al final entra un mensaje de confianza y de credibilidad. Pero este salmo no, este salmo comienza y termina hablando de confianza en Dios. Este es un salmo por eso que nos habla de acciones que debemos tomar mientras esperamos que el cumplimiento de las promesas. Por eso les decía, bueno, este es un proceso. Este salmo habla de un proceso, y no solamente habla del proceso, sino que nos menciona las acciones, las partes de ese proceso. Y yo he encontrado, estudiando este salmo, que hay por lo menos 4 acciones, 4 cosas que nosotros deberíamos hacer. Ellas son confiar, indagar, esto quiere decir buscar, inquirir, pedir y obedecer. Son 4 cositas allí que parece que debemos hacer mientras esperamos por el cumplimiento de las promesas de Dios. Otra vez, confiar, indagar, pedir y obedecer. Este salmo entrelaza esas 4 acciones y nos muestran entonces cómo ir nosotros. Pero para ayudarnos a recordar, vamos a usar un acrónimo, ¿sabe? Esas palabras que se forman con las siglas o con las primeras letras de una palabra. Tenemos muchos acrónimos en español. Tenemos laser, ¿verdad? Tenemos sonar. Pues son acrónimos porque cada una de esas palabras, láser en español, significa algo. Tenemos ovni, recuerda, objeto volador no identificado. En Latinoamérica, un objeto volador no identificado es la chancla que la mamá lanza cuando... Eso es un ovni en Latinoamérica, pero aquí es otra cosa, ¿no? Pero todo esos son acrónimos porque quieren decir algo, y vamos a usar un acrónimo esta noche para entender, para recordar estas 4 acciones que este Salmo 27 nos dicen que forman parte del proceso de espera mientras Dios cumple sus promesas. Así es que esa palabra la vamos a formar con las primeras letras. La primera palabra que yo dije fue ¿cuál? ¿Alguien recuerda? Confiar, muy bien. La segunda, indagar, pedir. Aquí ya se nos adelantaron, porque es que si Alex me dijo, mira, ahí vas a tener solamente gente inteligente, así es que tienes que ir con ella, y no se equivocó. Así es que confiar, indagar, pedir y orar. Obedecer, muy bien, obedecer. Bueno, ¿qué palabra se forma con esto? La palabra sipo. Yo desconocí esa palabra, pero resulta que el diccionario dice que sipo es un monumento memorial que se levanta para recordar a alguien o algo. Entonces el Salmo 27 va a ser nuestro sipo. Nos va a permitir recordar las 4 cosas que debemos hacer mientras estamos esperando el cumplimiento de las promesas. Ahora hay algunas fotos aquí, un par de fotos. Por ejemplo, esas son
unos cipos mayas. Por cierto, los mayas eran los primeros que jugaban fútbol. Silencio total, yo sé, casi que nos eliminaron a todos, pero ahí vamos. Esta otra foto es un cipo memorial en Argentina que hace que la gente recuerda a los caídos en la guerra de las Malvinas. Y usted puede ver, no es así, este monumento fue producto de unos maleantes que querían destruirlo o algo así, y por eso se nota un poco dañado, pero realmente es bien bonito y es para recordar, es un cipo para recordar a los caídos en la guerra de las Malvinas. Y ustedes pueden ver cómo está formado por algunas capas de cemento, algún pegamento, algunos ladrillos, y así se va construyendo. Bueno, el Salmo 27 es más o menos así. Es un cipo, un monumento para recordarnos que debemos seguir esperando el cumplimiento de las promesas del Señor. Así que empecemos a construir nuestro cipo, leyendo el Salmo y estudiando el Salmo. La primera parte es de confiar, y la confianza es como el pegamento, ¿no? Los versículos 1 al 3 dice: Yahvé el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le temeré? Yahvé el Señor protege mi vida. No tengo miedo de nadie. Cuando los malhechores se acercan a mí para devorarme, cuando mis adversarios y enemigos me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército se despliegue contra mí, mi corazón no temerá. Incluso cuando la guerra es inminente, yo sigo confiando. Yo sigo confiando en mi Señor. Imagínense usted, este salmo empieza diciendo: si hay problemas, yo confío en Dios. Y es interesante, y he dejado a propósito que el nombre de Dios, el Yahvé, porque usted sabe, en la Biblia hay varios nombres, varias maneras de referirse a Dios. Por ejemplo, en la creación está el nombre de Elohim. ¿Ha oído eso antes? Elohim significa Dios. De allí vienen nombres como Elí, mi Dios, o todos esos nombres que tienen la partícula Elí tienen que ver con el nombre de Dios. Pero cuando Moisés es llamado para ir a libertar al pueblo de Israel en Egipto, él le dice a Dios: bueno, ¿y quién me está enviando? ¿Qué le digo yo a esta gente? ¿Cuál es tu tarjeta de presentación para saber tu nombre? Y él le dice: diles que Yahvé te está enviando. Y Yahvé quiere decir el eterno presente, el que siempre está allí. Y es el nombre propio de Dios. Así es que el salmista no está usando un nombre genérico de Dios. Bueno, Dios es mi luz y mi salvación. Está diciendo el Dios que se ha revelado, el Dios personal, el Dios que tiene interés en su pueblo. Ese es mi luz y mi salvación. ¿No le parece extraordinario eso? Que se use exactamente el nombre de Dios en este salmo. Bueno, luz y salvación parecen ser sinónimos aquí, porque dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Y es la primera vez que se menciona la luz como una metáfora para el Señor, para Dios. Y es interesante que en el Nuevo Testamento el Señor mismo dice: yo soy la luz, y el que ande conmigo no andará en tinieblas, no tendrá problemas con las tinieblas. Bueno, es interesante porque se mantiene esto y nos hace pensar en que saber acerca de la luz no es igual a tener la luz. ¿Está de acuerdo conmigo? Saber acerca de la luz no es igual que tener la luz. Por eso es que hay gente que puede saber mucho de Dios, hay gente que puede saber mucho de Jesús, hay gente que puede saber mucho del Jesús histórico, pero no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Y qué bueno sería que si alguien está aquí en esta tarde o en esta noche y todavía no conoce al Señor Jesucristo, no tiene esa luz, este es un buen día para tener relación, para tener intimidad con ese Señor que es la luz. Bueno, en esta segunda parte de este versículo dice: Dios es mi refugio y mi fortaleza, en otras versiones. Y es que es lo que necesitamos frente al miedo. Mire, el miedo es algo normal, es algo normal. Es producto, sí, de la caída. No escuchamos del miedo hasta que el hombre y la mujer caen, y cuando el Señor llama a Adán le dice: es que tuve miedo y me escondí. Es la primera vez que encontramos eso. Es decir, que como que es producto de la caída esto del miedo. Pero todos nosotros hemos sentido miedo a alguien. Miedo a algo. Cuando éramos niños, ¿todos teníamos miedo o era yo solo?
porque hace mucho de eso, pero todavía me acuerdo que yo tuve miedo. Teníamos miedo de algo, ¿verdad? Si en la noche se apagaba la luz y el reflejo de otra luz señalaba hacia la pared de nuestra habitación, veíamos ahí de pronto como que era un monstruo que venía caminando por la pared. Hasta que en la mañana cuando amanecía nos dábamos cuenta que alguien puso una camisa arriba de la puerta y la dejó allí. ¿No le pasó a usted eso? Qué duro era eso. Pero hay temores que sí son bien fundados, temores a cosas. Y lo que el salmista está diciendo aquí: ¿de quién voy a temer si el Señor es mi luz y mi salvación? ¿A qué le voy a temer si yo sé que Él está conmigo? ¿A qué le vas a temer si el Señor está contigo? ¿A qué le vas a tener miedo si tú sabes que el creador del cielo y de la tierra, que el que gobierna el universo está de tu lado, está de tu parte? ¿A quién le vas a temer? Incluso dice el versículo 3, cuando un ejército se despliegue contra mí, y a veces se despliegan ejércitos de problemas para nosotros. A veces no llegan de a uno solo, a veces llegan todos juntos, ¿no es cierto? El año pasado para nosotros en familia fue un año muy difícil, porque fue un año en el cual vimos varias de esas cosas venir juntas: enfermedades de una de nuestras hijas, enfermedades para mí. Yo había tomado la decisión de creerle a Dios y dado un paso de fe en cuanto al trabajo, y de pronto me enfermo y tienen que operarme, pero Dios estaba con nosotros y nunca me operaron, porque Dios estaba con nosotros. Dios nos había dado promesa. En esos tiempos difíciles Él nos dio palabra, nos dio promesas. Dice, pero eso es con usted porque la Biblia no dice de eso. Pues déjeme decirle que sí, que la Biblia habla de eso, que cuando hay temores porque las cosas vienen juntas, todos los problemas, Dios está de nuestro lado. En el segundo libro de Reyes, decimos segundo porque es un libro, ¿verdad? En el Nuevo Testamento decimos segunda porque son cartas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, se narra una historia sumamente interesante. Es la historia de Eliseo y su siervo. Había problemas con el rey de Siria. Le cuento un poquito, y si le da insomnio esta noche, léase Segundo de Reyes. El libro tan interesante. Los primeros capítulos hablan de todos los milagros de Eliseo, pero son mejor que una telenovela, mejor que una serie. Mi esposa está viendo ahorita la telenovela 3 mujeres y un tractor. Pero esto es mejor que eso. Esto es mejor. Ahora fíjese, en este pasaje, el rey de Siria dice: algo está pasando. Cada vez que yo trato de invadir Samaria y cada vez que trato de hacer algo por allí, me descubren. ¿Quién es el que nos está traicionando dentro de nosotros? Y uno de ellos le dice: no, lo que pasa es que el hombre de Dios, Eliseo, Dios le revela las cosas y hace que el pueblo se vaya. Entonces, bueno, hay que agarrar a ese hombre. Y dice que muy temprano en la mañana su siervo se levantó, y cuando vio, había un ejército de los sirios que habían rodeado Dotán, donde estaba el hombre de Dios. Y por supuesto tuvo miedo, por supuesto tuvo temor. Y fue y le dijo a su jefe, le dijo a Eliseo: estamos muertos, yo no he hecho testamento todavía. Y el hombre de Dios le dijo: no temas. Y le pidió a Dios que abriera los ojos espirituales de su siervo. Y cuando el hombre abrió los ojos espirituales, fueron abiertos por Dios, vio un ejército mayor de ángeles, ejércitos celestiales que estaban a favor de Eliseo. Y la cosa no termina allí. Eliseo empieza a orar y le pide a Dios que le caiga una ceguera a toda esa gente. Y ¿sabe qué? No le cuento más para obligarlo a que lea el final de la historia. Capítulo 6 de Segundo de Reyes. Pero el temor se había adueñado de ese hombre, pero el Señor a través de Eliseo le hace ver que son más, y así dice el versículo, los que están con nosotros que los que están con ellos, que los que están contra nosotros. Este versículo habla de la libertad del temor. Y yo creo que qué mejor que empezar el salmo con esa confianza de saber que podemos ser libres del temor. ¿Sabe una cosa? El creyente de momento puede perder la tranquilidad por alguna circunstancia, pero nunca pierde la paz, porque la paz es parte del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Así es que es imposible que perdamos la paz. Bueno, ya hemos colocado una capa en nuestro cipo. Recuerda, confianza. Vamos a colocar ahora una segunda capa, una segunda hilera, y tiene que ver con lo que dijimos: indagar, inquirir, buscar.
Versículo 4 dice, le he pedido al Señor una cosa y esa es la que voy a buscar. Quiero vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para que pueda contemplar el esplendor del Señor y buscar orientación en su templo. Estamos hablando de indagar en la presencia del Señor, de tener intimidad con el Señor. Y aunque el salmista dice, ese es lo que quiero, vivir en la casa del Señor, no necesariamente se refiere, primero el templo todavía no había sido construido, él quería construirlo, pero el Señor le dijo, no, eso le toca a Salomón. Tampoco es el tabernáculo que fabricó Moisés, porque ese fue destruido en Gabaón, y entonces lo que hizo David fue construir un tabernáculo, una tienda para guardar el arca allí mientras se decidía qué iba a pasar con lo del templo. Realmente lo que David está diciendo, quiero hacer una cosa y eso es lo que voy a buscar. Quiero vivir en plena comunión con Dios. Quiero vivir en plena comunión para que pueda contemplar el esplendor del Señor y buscar orientación en su templo. Mire, lo mejor que podemos hacer es pasar tiempo en la presencia del Señor. Lo mejor que podemos hacer es indagar, buscar, inquirir del Señor. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Cuál es tu plan para mi vida y por qué estoy pasando por esto? Fíjese que el versículo termina diciendo, y buscar orientación del Señor. Le he pedido al Señor una cosa y es pasar tiempo con Él para que Él me muestre lo que Él quiere para mí. Estamos hablando entonces de pasar tiempo con Dios, de buscar la intimidad con Dios, de aprender a escuchar la voz de Dios, para que mientras esperamos el tiempo, el cumplimiento de las promesas, veamos al Señor, conozcamos al Señor, aprendamos a escuchar su voz. Hay gente que dice, bueno, es que yo nunca he escuchado la voz del Señor. Bueno, probablemente sí. Probablemente cuando abres tu Biblia, escuchas la voz del Señor. Y con toda certeza te puedo decir que son muy pocas aquellas personas que pueden decir que han escuchado audiblemente la voz del Señor. Pero la manera especial como el Señor nos habla a usted y a mí es a través de su palabra. Por eso el salmista diciendo, una cosa le he pedido al Señor, voy a buscarla con todo lo que yo pueda. Y es tener comunión con Él para encontrar su dirección. A veces no sabemos qué hacer en medio de un problema. O es a mí nada más que le ha pasado. A veces no sabemos qué hacer en medio de una dificultad, en medio de un problema. Lo mejor que podemos hacer es buscar la presencia del Señor para que Él nos diga qué debemos hacer. Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas se van a presentar como añadiduras. ¿Qué le parece? ¿No es una gran cosa saber que Dios nos dice que si primero le buscamos a Él, vamos a tener como resultado su presencia, su dirección, su guía, su palabra para saber qué hacer? Obviamente si no lo buscamos, pues va a ser difícil que aprendamos a identificar su voz. Por eso el secreto es buscar al Señor para aprender a identificar su voz. Bueno, un poco más de pegamento en nuestro cipo que estamos construyendo. Así es que vamos a ponerle más confianza, que es el pegamento. Versículos 5 y 6 dicen, ciertamente Él me dará refugio en el día de peligro, me esconderá en su casa, me colocará en una roca alta e inaccesible. Versículo 6, ahora triunfaré sobre mis enemigos que me rodean, ofreceré sacrificios en su tabernáculo y gritaré de alegría. Sí, cantaré alabanzas al Señor. Los dos primeros versículos hablan de confianza, son la base. Ponemos un poquito ¿de qué dije? Pero la segunda capa, la I, indagar. Ponemos una hilera de ladrillos de indagar y luego ponemos más confianza para que esa búsqueda del Señor genere más confianza en nosotros hacia el Señor. Fíjese, es interesante, dice, ciertamente Él me dará refugio en el día del peligro. El lugar más seguro cuando uno tiene problemas, el lugar más seguro es la presencia de Dios. Por eso el enemigo lo sabe y va a tratar de distraernos para que no estemos en la presencia de Dios.
En medio de los problemas, si es un problema de salud, por ejemplo, entonces vamos corriendo de un médico a otro, vamos buscando una opinión, vamos buscando a alguien que conozca a uno que sepa de esto, de un médico famoso aquí en la ciudad con el cual podamos ir. Y eso no está mal. Lo que está mal es si no acudimos primero a Dios. Cuando nos duele la cabeza, ¿a qué acudimos primero? ¿La aspirina? ¿Al Tylenol? ¿Al Advil? ¿O al Señor? No le voy a decir a qué acudo yo porque va a descubrir qué medicamento puedo usar. Pero la verdad es que el lugar más seguro en medio de los problemas es la presencia de Dios. Por eso, aunque un dolor de cabeza pues sea algo trivial, en los problemas serios, en los problemas grandes de la vida, lo más importante es que nos mantengamos apegados al Señor, de modo que su presencia nos guíe y nos dirija. Y no perdamos la perspectiva. El enemigo va a hacer todo lo posible para que eso no pase. Ahora triunfaré sobre mis enemigos que me rodean. Ofreceré sacrificios y gritaré de alegría. Gritaré de alegría. ¿Sabe? La Reina Valera dice: levantaré mi cabeza. Es una figura bien interesante. Porque el que anda en libertad, el que anda triunfante, anda con la cabeza en alto, ¿cierto? No sé cómo le va a ir a los brasileños esta noche, si van a salir con la frente en alto o la frente baja, pero alguno de esos dos equipos de fútbol va a salir con la frente alta y los otros cabizbajos. El creyente debería andar con su cabeza levantada todo el tiempo. Alguien dijo que el creyente camina de rodillas para no olvidarse de su Dios, pero con la frente en alto, porque Él lo ha redimido. Él lo ha redimido. La siguiente hilera de ladrillos, pedir. ¿Se acuerda de la C? ¿De la C se acuerda? A ver. Confiar, muy bien. ¿De la I? Indagar. ¿Y la P? Pedir. No está mal que pidamos cuando estamos en ciertas circunstancias. Dice aquí: escúchame, Señor, cuando clamo con mi voz, ten piedad de mí, respóndeme. Mi corazón me dice que busque tu rostro y yo lo buscaré, Señor. No me ignores, no alejes a tu siervo con ira. Tú has sido mi ayuda, no me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Fíjese, interesante que literalmente el versículo dice: cuando clamo con mi voz, cuando verbalizo mi necesidad, cuando le digo a Dios lo que estoy necesitando. Ahora, Dios no necesita saber, Dios no necesita que nosotros le pidamos, Dios no necesita escucharnos. Realmente quienes necesitamos eso somos nosotros. Básicamente por tres razones. Una, porque necesitamos recordar a nosotros mismos que Él ha prometido cosas para nosotros. Jeremías 29:12 dice: cuando me busquen y vengan a mí, yo los oiré. En segundo lugar, nosotros necesitamos hacer eso como un ejercicio espiritual. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Decirnos a nosotros mismos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestro guía, etcétera, etcétera. Y la tercera razón es porque de esa manera estamos evidenciando nuestra confianza en Dios. Jeremías 33 dice, versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Somos nosotros quienes necesitamos pedirle al Señor para escucharnos a nosotros mismos y para que el universo entero sepa que estamos confiando en Él. Vamos a poner más pegamento, el pegamento de la confianza, versículos 10 y 12. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor tendría cuidado de mí. No me entregues en las manos de mis adversarios, porque testigos falsos que quieren destruirme testifican contra mí. Fíjese, el versículo 10 dice algo sumamente difícil. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor tendría cuidado de mí. Algo difícil para un ser humano es que su padre y su madre los abandonen. Algo sumamente difícil, triste. Es algo que va ahí en el corazón el resto de la vida, y uno escucha a la gente diciendo: es que a mí me abandonaron cuando era pequeño. Bueno, ¿sabe qué? Para usted también hay palabras. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti.
aunque veamos las cosas más difíciles, aunque veamos los problemas como más grandes que nosotros, aunque veamos montañas altísimas que pareciera que no podemos pasar, hay un Dios poderoso que tiene poder sobre todas esas cosas, más allá de nuestra imaginación, más allá de nuestra misma creencia. ¿Usted lo cree? Pero la siguiente capa es sumamente importante y es la obediencia. El versículo 11 dice: enséñame cómo quieres que viva, Señor. Guíame por camino llano a causa de los que esperan para acecharme. Bueno, la obediencia es algo sumamente importante aquí. Recuerdan que el versículo 4 él dijo: yo quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu casa para saber lo que tú quieres, para buscar tu dirección. Pero la dirección nos la da Dios para que la obedezcamos, para que la cumplamos. No es solamente para que sepamos lo que Él está esperando, es para que obedezcamos. Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión, el Señor le dice: vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. La obediencia es clave en nuestra relación con Dios. La obediencia es clave en esto de esperar las promesas, el cumplimiento de las promesas de Dios. Si uno quiere ver el cumplimiento de las promesas de Dios, pues necesita obedecerle. No podemos esperar las cosas, las bendiciones de Dios sin obedecer sus mandamientos. Ambas cosas van ligadas. Fe y obediencia son la clave para ver la bendición de Dios en su vida. Fe y obediencia. Y finalmente, encontramos más confianza en los versículos 13 y versículo 14. ¿Ve cómo hemos construido nuestro cipo? Finalizamos con pegamento de confianza. Dice el versículo 13: ¿qué sería de mí si no hubiera creído que experimentaría el favor del Señor en la tierra de los vivientes? Dicho en otras palabras, lo que me sostiene es que sé que las promesas que Dios me ha hecho se van a cumplir. Eso es lo que me sostiene. Mire, David tenía sobradas razones para pensar que había pasado mucho tiempo. A David lo ungieron como rey 3 veces. 3 veces lo ungieron. La primera cuando tenía 17 años y le dijeron: tú vas a ser el rey de Israel. Pero eso no se cumplió hasta que él tenía 30 o 31 años. 13 o 14 años después. Sin embargo, él dice: ¿qué sería de mí si no hubiera creído que experimentaría el favor del Señor en la tierra de los vivientes? Y por eso al final de este capítulo él puede decir: espera en el Señor, sé fuerte y confiado, confía en el Señor. Y eso es lo que quisiera que usted se llevara hoy. Espera en el Señor, sé fuerte y confiado, confía en el Señor. Es probable que tengas algunas promesas del Señor por cumplirse. Es probable que estés esperando el cumplimiento de alguna promesa del Señor por cualquier razón que sea, solo tú lo sabes. Bueno, te animo y te desafío a hacer un ejercicio. Toma esa promesa o esas promesas, anótala en tu teléfono o en un cuaderno. ¿Sabe? Un cuaderno, eso que se usaba antes para escribir, ya no se usa. Tome usted su promesa, escríbala allí y junto con su promesa comience a levantar su cipo esta semana. Dígale al Señor: Señor, yo quiero confiar en ti. Señor, yo quiero buscar más de tu presencia, indagar en tu presencia. Señor, yo quiero pedirte una vez más el cumplimiento, pero también, Señor, yo quiero obedecerte. Y empiece a actuar en ese proceso. Empiece a construir su cipo para que usted vea con toda seguridad que verá las promesas de Dios cumplirse en su vida. Y si tú estás aquí y nunca le has dicho al Señor nada, como que confías en Él para que cumpla sus promesas, como dije hace un momento, hoy es un buen momento. Hoy es un buen día para decirle al Señor: Señor, yo he esperado tus bendiciones porque mi mamá me ha traído a la iglesia, porque mi papá, porque mi esposa, mi esposo. Pero hoy me doy cuenta que necesito construir un cipo. Necesito tener confianza en ti. Necesito buscar tu presencia. Necesito pedirte y necesito obedecerte. ¿Sabe? Hay una promesa especial para usted si usted no conoce a Cristo. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, se convierte en una nueva criatura. No importa lo que tú hayas hecho, no importa los pecados que tú hayas cometido, si jamás en tu vida le has dicho al Señor: Señor, confío en ti, entrego mi vida a ti, hoy es un buen día para hacerlo, porque Él te va a convertir en una nueva criatura. Si tú quieres dar ese paso hoy, yo quisiera ayudarte. Es probable que tú no sepas cómo orar porque nunca lo has hecho.
Pero si Dios está tocando tu corazón y tú crees que vale la pena poner en práctica eso que hemos hablado esta noche, yo te animo a que hagas la siguiente oración, que no tiene nada de mágico, solamente es para ayudarte. Pero si nunca has hecho una oración como esta, te animo a que lo hagas. Puedes decirle: Dios mío, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado. Esta tarde quiero hacerte Señor de mi vida. Quiero confiar en ti. Quiero reconocer que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, lo hiciste por mí. Te pido que restaures mi relación contigo y que me hagas una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien aquí ha hecho esa oración por primera vez? Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Señor, gracias por tus promesas que se cumplen. Gracias porque tú no eres hombre para que mientas. Y gracias porque nos enseñas. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.